brujadas, por ejemplo. El fenómeno tiene un nombre que procede del alemán, se llama Poltergeist. Es decir, los movimientos de sillas, de cuadros que se caen. Es movimiento, pero que no hay una fuerza conocida que justifique que ellos se muevan. Bueno, solamente es creer que sea la mente quien lo hace con su energía psíquica. En parapsicología, ¿qué se conoce como una percepción extrasensorial? Bueno, algo que elude los 5 sentidos. Es el conseguir información que elude nuestros 5 sentidos. Quiere decir, no hay forma de explicarse cómo esa información llegó a la mente, solamente aceptando que pudo llegar a través de una percepción puramente mental. Y eso es lo que se conoce como la percepción extrasensorial. Aún hoy, digamos aproximadamente 120 años después del nacimiento de esta ciencia, bueno, yo personalmente lo achaco a la exposición de William Barrett frente a la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, de su estudio sobre una sujeto hipnotizada y la cantidad de fenómenos que lo observó. Un individuo acostumbrado a ver el fenómeno físico y a estudiarlo, ¿no? Eso fue una de las cosas que más lo impresionó. Bueno, aún hoy algunos científicos, la ciencia, aunque está más abierta ya a aceptar la ciencia de parapsicología, todavía sigue siendo escamoso, sigue siendo vista con recelo por muchísimos científicos en el campo de la psicología, en el campo de la psiquiatría. Quiero decirles que uno de los discípulos de Freud, bueno, no discípulo, a él no se le debe dar esa, porque verdaderamente él colaboró con el psicoanálisis, se llama Carl Gustav Jung. Y después de 60 años de práctica clínica, interactuar con miles y miles de personas, se dio cuenta que estos fenómenos paranormales son más normales de lo que creemos. Son poco ordinarios. Es decir, no ocurren todos los días, pero en un análisis, en un estudio profundo, cualquier persona ha vivido una experiencia, un evento X, que él se ha exprimido su mente tratando de explicarse eso que ocurrió en términos racionales y lógicos y no encuentra forma de poderlos explicar. Cualquier ser humano. Claro, hoy sabemos por Steiner Grof en California, otro investigador en los campos de conciencia elevado, que son las dimensiones de la mente humana. Él dice que desde hace 2000 años para acá, los seres humanos callan sus experiencias paranormales, que hoy llamamos fenómenos no ordinarios de conciencia, para separarlo del fenómeno ordinario de conciencia, que es la memoria, que es el aprendizaje, etc. Fenómenos normales, ¿no? Él dice que las personas callan por lo que él llama los grandes motivos. El primero, ser visto, fíjense bien, ser visto como un charlatán. Por ejemplo, contar una experiencia paranormal. Yo lo he hecho en clase, las mías, ¿no? Ser visto como un charlatán, que la persona diga, y tenerle que creer eso a este tipo. Entonces a las personas no lo cuentan. La otro gran miedo es ser visto como un psicópata. Que alguien diga, oye, ¿viste lo que contó? Verdaderamente, este tipo está loco. Esa es otra cosa que hace que las personas no anden contando por ahí sus fenómenos paranormales. Y la otra, la tercera, es ser visto como un diabólico. Que alguien diga, caray, ¿viste eso? Este señor está endemoniado. Bueno, esos son los rechazos sociales modernos, ¿no? Pero en el pasado los hubo con amenaza de incendio, ¿no? Lo que se conoce como la Inquisición. Entonces,
Cualquiera que tenga una consulta profesional, por ejemplo yo, soy un inólogo hace 10 años, llegan personas, inclusive llegan a mis consultas buscando ayuda en las cosas en las que somos populares, ¿no? Que somos más exitosos, como es perder peso, como es dejar el hábito de fumar, como es vencer algún tipo de fobia paralizante, como no poder manejar. Por ejemplo, nosotros que estamos en la ciudad de Miami, manejar es algo como, bueno, para otras partes del mundo que pueden tener acceso a una, por ejemplo en Bogotá, que pueden tener acceso a transporte público, tienen hasta ahora hasta unos buses que parecen metros. Bueno, aquí en la ciudad de Miami el transporte es caótico y hay que tener su auto y hay que manejar para poder trabajar, para poder funcionar. Entonces, bueno, el tener una fobia, no poder manejar, bueno, una de las cosas que más nos consultan, sobre señoras mayores, etc. Pero esas personas que vienen, en un momento determinado, como están viendo en nuestras tarjetas, que, bueno, también nos dedicamos al estudio de la parapsicología, ellos espontáneamente nos cuentan algunas experiencias de su vida que no han podido ser explicadas nunca, que nunca se le han contado jamás ni a un sacerdote. Esas personas no van a ir a un lugar a mentir, por ejemplo, por el hecho de mentir, sin ganar nada a cambio. Catalogarlos de mitómanos, entonces tendría que ser que es una epidemia. Bueno, verdaderamente hemos visto como personas muy serias, como ha dicho Steiner Grof, no hay vida hoy por hoy que no haya tenido por lo menos 3, 2 o una historia que no haya podido, que hasta este momento él no ha podido explicar realmente cómo aquello ocurrió. Y por lo tanto, basado en eso es que hemos rebautizado, porque el término de fenómeno paranormal parece una normalidad, eso, algo que le ocurre a ciertas personas, o que tienen un pacto con Satanás, dirían algunos, o son histéricos, es decir, personas que tienen un desborde mental, que canalizan todos esos fenómenos, o sea, como una normalidad, ¿no? Es algo normal. Y vamos a ver por qué, cuando avancemos en estas clases de parapsicología, que vamos armando clavos, tenemos un modelo de enseñar parapsicología un poco diferente a lo que lo puedan encontrar los libros, porque hemos usado las generalizaciones como en filosofía, hemos armado el rompecabezas, hemos unido esta ciencia de parapsicología a una ciencia que es la nueva ciencia, se llama la física cuántica, y vamos a hacer analogías de los descubrimientos que hicieron los físicos durante toda la centuria de los años, del siglo XX, y que mantuvieron prácticamente en secreto, no hicieron grandes comunicaciones sociales, pero que verdaderamente lo de la física cuántica, los físicos cuánticos, verdaderamente estudiaron los mismos fenómenos, o por lo menos los fundamentos en los que se llevan el fundamento científico y material que se lleva o que nutre los fenómenos no ordinarios de conciencia. Entonces, la primera parte de parapsicología, el primer objetivo de los investigadores de principios del siglo XX, continuando esta generación de Bayer, otro gran parapsicólogo inglés, que ellos mismos no se autoproclamaban parapsicólogos, es decir, esta ciencia fue rebautizada. Se llamaban investigadores de la metapsíquica. Meta quiere decir más allá o al lado. Ese fue el primer nombre que tuvo la parapsicología, metapsíquica. Bueno, hoy por hoy, los que estudiamos parapsicología, no dudamos para nada, ya sabemos que el fenómeno existe, aunque nos interesa siempre verlo, ¿no? Vamos a hacer, bueno, en las próximas clases vamos a instruir en varios ejercicios
Los ejercicios es un error. Varios experimentos que podemos hacer que yo llamo el convencedor. ¿Por qué? Porque el mismo Carl Gustav Jung, que creó una escuela de psicología, se llama psicología analítica, era al final de su vida, después de haber estado inundado toda su vida de fenómenos paranormales, que la vida de él sí estuvo inundada de fenómenos paranormales, o sea que es como que hay un plan cósmico divino que decía, tienes que creer, porque su vida estuvo inundada de fenómenos. Casi a los 80 años tuvo el coraje de recomendarle a su escuela, a la escuela que él había fundado en Zurich, que para poder comprender al ser humano en toda su dimensión, había que asumir que la mente humana, que la psiquis humana, se proyectaba en una dimensión puramente mental, donde tiempo y espacio se anulaban. Quiero decirle que esa recomendación en psicología analítica no fue reconocida jamás por su escuela, por sus discípulos. No lo dicen públicamente, pero es como ignorando la recomendación de su profesor. Es como que, pobre profesor nuestro, ya estaba senil cuando nos instruyó a que entráramos en otros campos de estudio. Bueno, nosotros sí vamos a aprovechar, porque sí creemos que Jung no estaba senil, y porque Jung no ha sido la única persona que en este campo, cuando empezamos a estudiar la mente humana, aunque no querramos verlo, el fenómeno va a ocurrir. Si no es un fenómeno telepático, es uno clarividente, o es uno físico, como la levitación. Que de los que a mí me han ocurrido, por ejemplo, los que yo he observado, son los más espectaculares, impresionantes. Entonces, bueno, ese experimento, que yo le llamo el convencedor, porque bueno, el ser humano va a dudar siempre lo que le digan, pero no lo que experimenta. En su momento vamos a describirlo para que todo estudiante ya en esta expansión de la certificación de hipnoterapia, que se llama Master en Theocentric Counseling, es decir, ya abarca la dimensión, el internet mental que nos une a todos, que vamos a ver que es el subconsciente colectivo, que es donde creemos, o es el campo donde se lleva a cabo el movimiento energético, las ondas energéticas que justifican, que fundamentan el fenómeno paranormal o no ordinario de conciencia. Por ejemplo, durante todo el siglo XX la parapsicología siguió evolucionando. Por ejemplo, un experimentador dentro de uno de los países que es la meca del materialismo, se llama el doctor Vasilyev, un parapsicólogo ruso. En la década de los 20, él estudió en laboratorio la telepatía, teniendo resultados verdaderamente sorprendentes. Pero la telepatía, no solamente desde el punto de vista puramente mental, sino la transmisión de cambios físicos de uno de los sujetos que enviaba la información, se llama sujeto emisor. Por ejemplo, el experimento más interesante es hecho por Vasilyev, lo tenemos en su literatura y su libro Fenómenos Psíquicos, ¿no? O se llaman reinos psíquicos, o sea, los fenómenos de los reinos del reino psíquico, algo así se llama el libro de Vasilyev. Por ejemplo, tenía dos sujetos que podían comunicarse y estaban acondicionados a través del estado hipnótico. Por eso no podemos entender, los hay, parapsicólogos que no sepan hipnotizar. Bueno, de las muchas cosas que queremos en este siglo, ¿no? En este milenio, es que la hipnosis sea, que no caiga en otro accidente más de un letargo, sea utilizada en toda su dimensión. O sea, la hipnosis no podemos permitir que sea, o sea, no tienen derecho histórico, pero que sea utilizada solamente por un médico entrenado o por un psicólogo entrenado. Nosotros estamos viendo la hipnosis siendo utilizada en todos los ámbitos de la vida humana, sea en la pedagogía,
estados de superaprendizaje,